Venimos desarrollando el cortometraje Los Influyentes y en este episodio, en este cortometraje, vamos a ver cómo un apóstol es también influyente sobre altos funcionarios. En el anterior vimos cómo un evangelista, Felipe, pudo influir en un alto funcionario que era el tesorero del reino de Etiopía. Él se acercó al etíope. Él subió al carruaje de aquel tesorero. Él se sentó con el alto funcionario para explicarle las escrituras. Ahora vamos a ver cómo un apóstol, específicamente hablamos de Pedro, cómo Pedro puede influir positivamente en un centurión. Narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 que un centurión llamado Cornelio, un hombre que tiene a su cargo a 100 soldados en el Imperio Romano, manda a llamar a Pedro. En el anterior, Felipe se acercó al alto funcionario de Etiopía. En este caso, mandan a llamar a Pedro. No es Pedro el que se acerca, sino que lo acercan, lo mandan a llamar. Y así como vimos que Felipe el evangelista toma 3 acciones, se acerca, sube y se sienta, vamos a ver 3 acciones que toma Pedro para poder influir en los influyentes. Pedro dice que llega a la casa de Cornelio el centurión. Hay que atrevernos a llegar a las casas no solo de las ovejas, sino de los hombres de influencia, de los hombres de gobierno. Cornelio es un hombre influyente, un hombre que tiene a su cargo a 100 personas, es un líder en el Imperio Romano. Pedro no tiene miedo de llegar a la casa de alguien inconverso, no tiene miedo de llegar a un centurión romano. La primera acción que toma Pedro es llegar a la casa del centurión llamado Cornelio. La segunda acción es que le explica las escrituras. Pedro, un pescador, hablándole a un centurión de las buenas nuevas de Jesús. Tenemos que atrevernos de hablar del evangelio no solo a las ovejas, sino a los hombres de gobierno, de política, de estado. El centurión era un hombre de estado y Pedro está hablándole de las escrituras a un hombre de gobierno. Y la tercera y última acción es que le pidieron a Pedro que se quedara en la casa de Cornelio algunos días. Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro predica en la casa de Cornelio y Pedro se hospeda en la casa de Cornelio. Un apóstol que no le tiene miedo a contaminarse. Un apóstol que cree que lo que porta es más poderoso que lo que pueda tener un centurión del Imperio Romano. Cornelio, dice la palabra, que invitó a muchos a su casa. Pedro llegó a la casa de uno, pero le habló a muchos. Ese hombre tenía a su cargo a 100 personas. Así que en este cortometraje te invito para que aprendamos del apóstol Pedro, que llega a la casa de un romano, que predica en la casa de un romano y que se hospeda en la casa de un romano. Felipe el evangelista se acerca, sube y se sienta. Pedro llega a la casa, predica en la casa y se hospeda en la casa de un centurión romano, y vemos de esa forma que un evangelista y un apóstol llevan el mensaje del reino de Dios a Etiopía y a Roma. Gracias.